testículo. También puede salir como tumores testiculares de células germinales. El tumor testicular es un tumor poco frecuente, en realidad se representa el 1% de la neoplasia en el hombre, el 5% de todos los tumores urológicos. Siempre hablamos de tumores de células germinales porque en general se producen, ¿cierto?, en casi el 95% a partir de este tipo de células. Es el tumor más sólido, más frecuente en hombres entre los 20 y los 40 años, que es donde se presenta el tumor testicular. El linfoma, otro de los tumores que también tiene mucha predisposición por esta edad. Y cuando uno analiza la literatura internacional, se dice que entre 3 a 10 casos por 100.000 hombres. Las incidencias más altas han sido reportadas en países nórdicos como Noruega, Dinamarca, y más adelante vamos a ver que Chile también está dentro de las tasas más altas de incidencia por esta enfermedad. Según Globocan, la incidencia mundial fue el año 2018 de 55.000 casos y causó la muerte a 10.000 hombres por esta causa. La incidencia, como les dije anteriormente, es más alta en países nórdicos que en Asia o en África, y esta incidencia ha ido aumentando en los últimos años. Probablemente deben haber factores ambientales que pueden estar afectando esta incidencia. La mayoría de los países muestra una disminución de la mortalidad, pero en Sudamérica esto se ha mantenido estable. Más de la mitad de los casos se diagnostican entre los 20 y los 35 años, que es el grupo etario que se ve más afectado por esta enfermedad. Luego vamos a ver que hay dos tipos de tumores testiculares: los seminomas, que tienen mejor pronóstico, que son radiosensibles, que tienden a dar en pacientes un poquitito mayores, sobre todo después de los 30 o los 35 años, y los no seminomas, que son los de peor pronóstico, que son más agresivos, que tienden a presentarse en etapas más tardías, entre los 15 y los 35 años. Como les dije anteriormente, junto a los linfomas es el tumor más frecuente en los hombres de esta edad. Solo un 10% se diagnostica en pacientes ya más añosos, y un factor importante va a ser la historia familiar, principalmente cuando son hermanos. Desde el año 70 que el tumor testicular tiene una alta tasa de curación gracias al descubrimiento del cisplatino, que es el principal quimioterápico que se ocupa en este tipo de tumores. ¿Qué pasa en Chile? En Chile la incidencia estimada es alrededor de 6.8 por 100.000 hombres. Hay algunos estudios que se han hecho en algunas regiones, que destaca principalmente la región de Los Ríos, donde se habla de una incidencia de 15 por 100.000. En nuestra provincia se hizo un estudio en 2015 en el cual vimos que la incidencia era de 7.39 por 100.000 hombres. ¿Qué pasa con la mortalidad en nuestro país? Es bien discutible, pero hay algunas cifras que dicen que ha disminuido en forma significativa y otros dicen que se ha mantenido constante. En general, la mortalidad en Sudamérica y en nuestro país ha tenido un nivel bastante constante en el último tiempo. Si en el resto del mundo es de 0,1, 0,3, nosotros seguimos manteniendo una tasa alrededor del 1 por 100.000 hombres. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Hay varios factores de riesgo que se han estudiado, principalmente algunas alteraciones genéticas, como las mutaciones del P53, el isocromosoma 12, la criptorquía quizás ha sido el factor de riesgo más investigado, aumentando la incidencia en pacientes que presentan criptorquía o han sido operados de criptorquía, síndrome de Klinefelter, la historia familiar, como les señalaba anteriormente, principalmente en hermanos, historia personal: si uno ha tenido tumor testicular, es más probable que tenga en el otro lado, la neoplasia intragerminal, y algunos factores que se han asociado, pero no con mucha rigurosidad en ese tipo de estudios. ¿Cuáles son las alteraciones genéticas que nosotros hemos visto? Bueno, hay algunos marcadores genéticos como el isocromosoma de brazo corto y la mutación del gen P53. El primero se ha señalado que tiene mucha relación con las proteínas de señalización intracelular que van a inducir al final una sobreexpresión de las células germinales. Y esto lo vamos a ver bastante frecuente en el 80% de los tumores de células germinales.
Por otro lado, las anormalidades del gen supresor P53 van a hacer que estos pacientes tengan una resistencia principalmente a algún tipo de quimioterápico como el cisplatino. La criptorquidia, como les dije anteriormente, es lo más frecuente que se ha estudiado como factor de riesgo, y se dice que cuando el testículo es intraabdominal es un mayor riesgo, especialmente con los seminomas. Yo creo que lo importante es que cualquier paciente sobre los 4 años que tenga un testículo intraabdominal o inguinal tiene que ser rápidamente visto y rápidamente operado. Pero a pesar de eso, se ha visto que estos pacientes igual van a mantener por toda la vida este mayor riesgo de desarrollar un cáncer de testículo. El síndrome de Klinefelter, en cambio, es un cuadro bien característico, ¿cierto? Son pacientes bastante altos, que tienen atrofia testicular, tienen características bastante femeninas, hay ausencia de espermatogénesis, hipogonadismo, ginecomastia, y tienen una incidencia aumentada de tumores germinales, principalmente de localización mediastinal. La historia familiar se sabe que aumenta el riesgo principalmente en primer grado, pero cuando es un hermano el que está afectado, existen entre 8 y 10 veces más posibilidades de riesgo de presentar este tipo de tumores. Y cuando es el hijo el que hereda esta condición, tiene entre 2 y 4 veces más riesgo de presentar. Dentro de la historia personal, como les mencioné anteriormente, los pacientes que han tenido cáncer de testículo tienen 12 veces más frecuencia de desarrollar un tumor contralateral, principalmente en seminoma, y en pacientes jóvenes tienen mayor riesgo. La neoplasia germinal intratubular es una lesión precursora de todos los tipos de tumores de células germinales, menos del seminoma espermatocítico, que es un comportamiento bastante benigno, y estos pacientes van a presentar en el 80% del parénquima testicular adyacente al tumor de células germinales, neoplasia germinal. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales se ocupan mucho en oncología, ¿cierto? Ya hablamos del antígeno prostático en el cáncer de próstata. Ahora vamos a hablar de dos clases, principalmente las sustancias oncofetales, como la alfa-fetoproteína producida por las células trofoblásticas y la fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana, que van a ser producidas por las células del sincicio trofoblástico. Otro tipo de sustancias son las enzimas celulares, como la deshidrogenasa láctica, que más que nada nos va a hablar de la cantidad o del volumen de tumor y nos va a servir tanto en el diagnóstico, en el pronóstico de la enfermedad y en el seguimiento. ¿Qué pasa con la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana? Bueno, cuando hay valores elevados, vamos a sospechar en un coriocarcinoma, que es un tumor poco frecuente, pero que le eleva en el 100% de los casos. Y tenemos al otro lado de la balanza los seminomas, que en un muy bajo porcentaje, se dice que entre el 7 hasta el 30% de este tipo de estirpe celular va a elevar la beta-HCG. En cambio, la alfa-fetoproteína va a estar elevada solamente en los tumores no seminomatosos, o sea, si hay un seminoma que tiene elevación del alfa-fetoproteína, hay que sospechar que hay otro patrón histológico en la muestra. El carcinoma embrionario la va a elevar en un gran porcentaje, y el coriocarcinoma no va a tener elevación de la alfa-fetoproteína. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer? Bueno, como en todo tumor, va a estar la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia presente en el tratamiento de esta enfermedad. Siempre que tengamos nosotros un paciente con un nódulo testicular sospechoso, lo vamos a confirmar con ecografía, vamos a pedir marcadores tumorales, y el primer paso, y en forma muy precoz, tenemos que llevarlo a una orquidectomía radical. Y siempre por exploración por la vía inguinal, ya que vamos a evitar, al manipular el tumor, que se disemine en forma rápida a través de los linfáticos. Nos va a permitir la cirugía hacer el estudio histológico, y tenemos que tener en cuenta que muchas veces va a ser incluso curativa en un gran porcentaje de los pacientes. La tumorectomía, que la extirpación solamente de la lesión neoplásica, es bien discutible, pero en pacientes con lesiones bilaterales, sincrónicas o asincrónicas, en lesiones menores de 2 centímetros
o que tengan un volumen menor al 30% del volumen total del tumor, podría ser una alternativa, pero siempre hay que medir la testosterona, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que queremos hacer, queremos conservar producción de testosterona en este tipo de pacientes. ¿Cómo hacemos la clasificación patológica de los tumores testiculares? Como les decía yo anteriormente, la gran mayoría son de células germinales, los seminomas y los no seminomas. Los seminomas los vamos a dividir en los clásicos, los anaplásticos y el tipo espermatocítico, que tiene un comportamiento, como les mencioné, bastante benigno, favorable. Y dentro de los no seminomas, lo más importante es el carcinoma embrionario por su agresividad, el teratoma, el tumor de saco vitelino, el coriocarcinoma, que debe ser el tumor más agresivo de todos los tumores no seminomatosos. Y cuando hablamos que hay una mezcla de tumores, hablamos de tumores mixtos. El seminoma anteriormente les explicaba que es un tumor de comportamiento quizás un poco más favorable en pacientes entre los 30 y los 50 años. Un 30% de estos pacientes igual se van a presentar con metástasis al diagnóstico. Acuérdense que la forma de presentación de estos tumores normalmente es un nódulo intratesticular indoloro, así que muchos pacientes no van a consultar en forma precoz y van a permitir que el tumor pueda seguir creciendo. El seminoma, como les decía anteriormente, tiene un comportamiento bastante benigno. Hay pocos casos que se presentan en forma metastásico, solo el 3%. Son radiosensibles, es una característica bastante particular de este tipo de tumor, a pesar de que en la actualidad es poca la radioterapia que le estamos ofreciendo a estos pacientes, pero es una característica que la diferencia largamente de los no seminomas. Son de mejor pronóstico y tienen una alta tasa de curación. Los seminomas también, acuérdense que no van a tener alfa-fetoproteína normal. Si está alterada o elevada, obviamente vamos a pensar que hay otro tipo histológico en la biopsia. En la beta-HCG va a estar elevada en un porcentaje bastante bajo de este tipo de tumor. Y esa es la clasificación: clásico, neoplásico, espermatocítico. El espermatocítico normalmente son pacientes ya adultos mayores que van a presentar este tipo de lesiones y tienen un bajo potencial de malignidad. Al contrario de los anaplásicos, que son más agresivos y pueden tener un comportamiento bastante letal. Carcinoma embrionario es uno de los más frecuentes de los tumores no seminematosos. Son pacientes jóvenes, son muy agresivos, tienden a dar metástasis rápidamente, pueden elevar la alfa-feto y la beta-HCG, y son pacientes que normalmente debutan con enfermedad ya avanzada. Tumor de saco vitelino es un tumor también no seminomatoso. Se presenta en niños, esa es una característica importante, principalmente bajo los 3 años. Son tumores grandes, bien delimitados, y que en adultos normalmente se van a ir acompañando de otro tipo de tumores, como tumores de presentación mixta. Elevan la alfa-fetoproteína y en la histología presentan una característica importante, que son los cuerpos de Schiller y Duval, que se pueden ver acá en esta histología. El coriocarcinoma, como les explicaba anteriormente, es uno de los tumores más agresivos. Por suerte es raro, pero muy agresivo, entre el 1 y el 5%. Estos elevan en el 100% la beta-HCG y normalmente se presentan como una enfermedad localizada. Son tumores pequeños que no dan mucha sintomatología, van a dar sintomatología solamente por las metástasis, y que estas metástasis van a ir al pulmón, al cerebro, porque su diseminación es principalmente por vía hematógena. El teratoma de otro de los tumores no seminomatosos, son tumores que derivan de las 3 capas germinales. Son bien diferenciados los teratomas maduros y más indiferenciados los teratomas inmaduros. Levemente van a elevar la alfa-fetoproteína. Tienen una característica de ser muy resistentes a la quimioterapia y se presentan como grandes masas, generalmente en el tórax, como en este caso, o en el abdomen, en caso de los ganglios retroperitoneales. Estos tumores siempre tienen que ir a la resección de las masas porque, como les explicaba anteriormente, son resistentes tanto a la radio como a la quimioterapia.
Clínicamente, ¿cómo se van a manifestar los pacientes con tumores testiculares? Y esto es muy importante, como un nódulo intratesticular indoloro. Hay algunas formas de presentación, obviamente, que van a estar determinadas por el avance de la enfermedad, principalmente cuando hay metástasis, pero a nivel testicular esto es lo más característico, ¿cierto? En el 90% como un nódulo indoloro. En un porcentaje muy bajo, el 10%, se van a presentar con dolor, pero es muy importante examinar a todos los pacientes jóvenes, principalmente los testículos, porque muchos pacientes presentan estas masas y no consultan a tiempo. Cualquier masa testicular dura en el testículo es un tumor hasta que no se demuestre lo contrario. Si tenemos dudas, está la ecografía, ¿cierto? La ecografía va a mostrar estas masas heterogéneas y si aplicamos Doppler van a aumentar el flujo a nivel de estas lesiones. Tumor primario, entonces, aumento de volumen, nódulo indurado, algunas veces una sensación de pesadez y solamente en el 10% de los casos va a haber dolor. Puede ser que algunas veces la gente lo asocie a algún traumatismo, pero en general lo que hace el traumatismo, aunque sea muy mínimo, es provocar inflamación de este tumor y los pacientes consultan por esa causa. Clínicamente, cuando hay metástasis, puede haber dolor lumbar o abdominal. Por ejemplo, en este paciente hay una gran masa retroperitoneal paraórtica y que está causando una hidronefrosis a nivel del riñón izquierdo, y este paciente va a consultar seguro por mucho dolor en forma constante, permanente y progresivo. Si hay lesiones torácicas, disnea, hemoptisis y dolor torácico, si hay metástasis hepática, ictericia, y si hay compromiso linfático importante, el edema de extremidades va a ser característico. El signo de Trozier no es nada más que una adenopatía supraclavicular izquierda que se palpa y que es de forma indolora. ¿Cómo se disemina este tumor? Bueno, ya tienen más o menos las características, ¿cierto? Que ya les he mencionado. Puede ser diseminación local, testículo, epidimo, vasos deferenciales y su principal forma de diseminación es la linfática. Y aquí podemos ver en general cuando es del lado derecho, como los ganglios precavos o paracavos son los que van a estar comprometidos por esta enfermedad. Y en el caso del lado izquierdo, los preaórticos, los paraórticos van a ser los más importantemente afectados. Hay que saber también que otra de las formas de diseminación es la sanguínea, que normalmente nosotros hablamos de los coriocarcinomas que se saltan la vía linfática y producen metástasis a nivel por vía sanguínea hacia el pulmón, hígado, hueso y hasta el cerebro. Ya con esto, teniendo la etapificación del tumor, con la biopsia, con el escáner de abdomen, tórax y pelvis, podemos hablar de la etapificación, ¿cierto? Cuando hay tumor solamente en el testículo, hablamos de un estadio 1, y cuando este tumor ya se ha saltado todas las barreras, ha llegado al pulmón o al cerebro, etapas más avanzadas. Así que el tratamiento va a estar determinado primero por la histología, luego por la etapificación. Si el paciente tiene un estadio 1, donde no hay tumor visible en el retroperitoneo ni en el tórax, esos pacientes incluso pueden ir a vigilancia, y a veces cuando son no seminomas podemos ofrecerle un ciclo de quimioterapia. Por ejemplo, el esquema más ampliamente usado es el de bleomicina, etopósido y cisplatino, que como les mencioné anteriormente, el cisplatino ha sido como el gran descubrimiento o la gran arma que tenemos contra este tipo de tumores, y cuando estos tumores no responden a este esquema, nosotros tenemos que ir saltándonos ya sea el esquema TIP o el esquema VIP, que son esquemas que son mucho más agresivos y que idealmente no es la idea llegar a eso, pero cuando se necesita es lo que tenemos que adecuarnos junto al oncólogo. Cuando nosotros ya hemos hecho la histología, tenemos la tapificación, lo llevamos a un tratamiento de quimioterapia y los pacientes, a pesar de esto, han quedado con masas residuales, nosotros vamos a lo que se denomina la linfanectomía lumboaórtica. ¿Qué significa esto? Que vamos a retirar todas las masas ya sea precavas o preaórticas o intercavaórticos, respetando los nervios, sobre todo los nervios simpáticos,
pero tenemos que tener en claro que nosotros muchas veces estas masas van pegándose a los vasos, a los grandes vasos, y vamos a requerir muchas veces de un cirujano vascular que nos pueda ayudar a instalar prótesis, ¿cierto? Como en este caso, la aorta abdominal ha sido reemplazada casi en toda su extensión por una prótesis aórtica. Bueno, esto es más que nada lo que yo les quería mostrar acerca del cáncer de testículo. Hay que tener en cuenta que el cáncer de testículo hay que sospecharlo, hay que diagnosticarlo precozmente. Si nosotros diagnosticamos en etapas precoces, los pacientes se lo van a agradecer, van a tener una mejor sobrevida. Si estos pacientes debutan con ya enfermedad metastásica, vamos a tener un pronóstico bastante más ominoso. Siempre recalcar el autoexamen, o sea, cuando ustedes vean pacientes jóvenes, los examinan, traten de enseñar cómo se pueden hacer un autoexamen, porque esta es una de las formas de salvar vidas a este nivel. Muchas gracias.